cordial saludo. Quien les habla, Marco Antonio Olivas Flores, estudiante de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta ocasión vamos a analizar lo que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Antes de inmiscuirnos en sí al análisis de las teorías que tratan de explicar lo que es la imputación de la responsabilidad de las personas jurídicas, vamos a realizar un poco de lo que es un estudio criminológico y un estudio histórico de lo que ha sido la responsabilidad de las personas jurídicas a lo largo de la historia. Para hablar nosotros de la responsabilidad de las personas jurídicas, tenemos que contextualizarnos en lo que es ahora la sociedad moderna. Y a esta sociedad moderna se le va a dar dos grandes características en la doctrina. La primera característica que se le da es que esta sociedad moderna va a tener se va a dar la sociedad del riesgo. Ya Ulrich Beck y también Silva Sánchez en su libro Expansión del Derecho Penal nos van a mencionar a qué se refiere con lo que es la sociedad del riesgo. La sociedad del riesgo hace referencia a que en esta sociedad globalizada el ser humano va a sacrificar o va a tomar por cierta o por factibles ciertos riesgos para poder realizarse como ser humano. Por ejemplo, la conducción de un auto es un riesgo. Sin embargo, se toma como un riesgo permitido por el hecho de que nos va a facilitar en varios ámbitos nuestra vida en la sociedad. Igualmente los de los vuelos y muchos más. Pero van a haber ciertos riesgos que van a ser no permitidos dentro de la sociedad. Por ejemplo, el de conducir un coche en estado de ebriedad. Bien, la otra característica lo da Feijó Sánchez en su libro de Derecho Penal Económico, y es que la sociedad moderna también es una sociedad de las organizaciones. ¿A qué hace referencia? A que es una sociedad de las organizaciones. Hace referencia a que el ser humano tienda a organizarse para poder salir de los problemas que hoy en día la sociedad globalizada se pone. Por ejemplo, el tráfico económico. Antes se realizaba el trueque, el comercio individual y cosas muy pequeñas, ¿no? Pero hoy en día, en lo que es la actividad económica, la persona jurídica, por ejemplo, una empresa, cobra una gran relevancia. ¿Para qué? Para poder salir de estas problemáticas en cuanto a la sociedad moderna. Es así que, al ser la sociedad moderna, al ser una sociedad de riesgo y una sociedad de las organizaciones, van a hacer lo que es la criminalidad de la globalización. Acá se refuerza con la criminalidad de la globalización, pues es un tipo de delito mucho más sofisticado que lo que podríamos decir, ¿no?, los delitos nucleares, tal es el caso de el delito de homicidio, robo, hurto, que son delitos del derecho penal clásico. Sin embargo, en lo que es la criminalidad de la globalización, vamos a encontrar que la criminalidad es transnacional, que no solamente pone en peligro un bien jurídico personal, sino también un bien jurídico supraindividual. Hasta podremos afirmar que en el caso va a poner en apuros hasta el propio Estado con su legitimidad y con su facultad de poder subsistir como Estado. Por ejemplo, encontramos el tráfico ilícito de drogas, encontramos lavado de activos, encontramos entre otras más. Y sin embargo aquí, en esta modalidad de criminalidad de la globalización, vamos a encontrar a lo que es un nuevo actor en cuanto a la delincuencia, que es la persona jurídica, o mejor dicho, la empresa. Ya analizando este tipo de criminalidad de la globalización, como lo va a denominar Silva Sánchez y entre otros autores, podemos remontarnos a lo que ya decía Sutherland. Edwin Sutherland hablaba sobre la criminalidad de poder. Lo pueden revisar en su libro El delito de cuello blanco, donde que magistralmente va a dar a detalle de cómo se van a dar cómo las empresas norteamericanas, por ejemplo, el caso Ford, y entre otros casos más, mineras, casos de fundición de hierro y muchas empresas más. En total 106 empresas
va a denostar cómo es que se va dando la delincuencia dentro de dichas empresas, ¿no? Es así que él llama a toda esta criminalidad de cuello blanco, haciendo alegoría a que en esta ocasión los que cometen el delito son personas de traje y corbata y no personas de a pie, personas comunes como podrían realizar el delito de robo. Por ejemplo, va a hacer referencia a que este tipo de criminalidad son tipo de criminalidad financiero, político y social, que tiene una peculiar consideración. ¿Por qué? Porque estos delitos no son como los delitos tradicionales, no son tangibles, como podemos decir el homicidio, lesiones, que podemos ver directamente la dañosidad al bien jurídico. En cambio, en estos delitos de poder, como lo llama Sutherland, vamos a encontrar a que no hay un daño tangible, no hay un daño palpable para poder decirlo, sino que los daños son colaterales y en distintos ámbitos de la sociedad. Va a tener repercusión en la economía, repercusión en la misma sociedad, en la política, en la vida cotidiana, en varias facetas. Por ende, este tipo de criminalidad del poder, como lo denomina, este tipo de criminalidad va a tener una gran importancia en cuanto a su represión de este tipo de delitos. Les invito a leer el libro de Sutherland. Sutherland además hace un análisis criminológico de lo que son los delitos de cuello blanco, de quién lo comete, por qué lo comete y por qué las penas no funcionarían en él en cuanto a las penas privativas de libertad, sino que propone las penas pecuniarias en cuanto a ellos. Y bien, ya pasando, ya teniendo sentado que en una sociedad moderna, que tiene como característica la organización y como también tiene característica la sociedad del riesgo, encontramos una criminalidad globalizada o la criminalidad de poder según Sutherland. Dentro de esta criminalidad vamos a encontrar a lo que es la criminalidad donde que va a tener participación la empresa. Y vamos a encontrar dos ámbitos. En un ámbito vamos a encontrar la criminalidad de empresa. En la criminalidad de empresa se entiende como aquel conjunto de delitos que se cometen por medio de una empresa o más concretamente aquellos comportamientos que se perpetran a través de actuaciones que se desarrollan en interés de una empresa. Es decir, que aquí la persona jurídica o la empresa, como llamamos comúnmente, es beneficiaria de dicha comisión de un ilícito. ¿Y dónde podemos encontrar esta criminalidad de empresa? Pues regulados en la ley 3424, artículo 1, donde dicha ley menciona una gama de ciertos delitos que la persona jurídica puede cometer. Entre ellos podemos encontrar lo que es el lavado de activos, entre otros delitos más. Es necesario recalcar que en la criminalidad de empresa, la persona jurídica o la empresa viene a ser sujeto activo del delito. Caso contrario en lo que es la criminalidad en la empresa. Es decir que en estos casos el delito se comete también dentro de la empresa, sin embargo en beneficio de sus administradores, gerentes de dicha sociedad. Aquí, en caso contrario del antes mencionado, la persona jurídica va a ser el sujeto pasivo del delito. Por ejemplo, podemos encontrar el artículo 198 de nuestro Código Penal, lo que es fraude a la administración, es fraude a la administración con fraude a la administración de las personas jurídicas, disculpen. Y el artículo 241b, lo que es la corrupción al interior de los entes privados. Uno y otro hacen referencia a que cierto integrante de dicha empresa cometa un delito y por ende en su beneficio de la persona individual y en perjuicio de la persona jurídica. Entonces, lo que hoy nos lleva a esta reunión es poder conversar de la primera forma de criminalidad, lo que es la criminalidad de empresa, donde la persona jurídica actúa y se erige como sujeto activo del delito. Haciendo una recapitulación de lo que ha sido la responsabilidad de las personas jurídicas a lo largo de la historia,
Podemos decir que ha sido un movimiento pendular, tal como lo afirma Sergio Salmao. Él dice que en un momento las personas jurídicas han sido reprimidas penalmente y en otros momentos esas personas morales o agrupaciones de entes morales no han sido reprimidas penalmente. Por ejemplo, en la antigüedad podemos encontrar casos como de Babilonia, casos como el Código de Manu, casos como en Indochina, esta misma China, pero teniendo como relevancia lo que es los famosos tiazos en Atenas. En la época inicial de dicho cierto estado, se hablaban de estos entes colectivos que tenían una cierta de ente colectivo tanto económico y tanto religioso, que actuaban, podremos comparar como que un movimiento, una asociación obrera, como diríamos, y que se les reprimía penalmente a dichas personas jurídicas o a esa agrupación de sujetos por la comisión de delitos de sus miembros en favor de dicha organización. Por ejemplo, también podemos encontrar, entre otros más, en lo que es la Edad Antigua. Pero sin embargo va a tener mayor relevancia la época romana. En sus inicios también se hablaba sobre los entes morales y todo ello. Y vamos a poder recalcar o podemos traer a colación que los romanos reconocen la personalidad jurídica, ficticia de lo que es las personas jurídicas, ¿no? Ahí entraban los colegios, las ventinas y todo ello en cuanto a su regulación. Pero sí, algo que ellos decían es que dichas personas o entes morales no podían cometer delito porque no eran más que una representación de la persona natural. Por ende, no tenían capacidad de cometer delitos. Y aquí es donde encontramos por primera vez el famoso aforismo o el principio societas delicere non potest. ¿Qué es lo que dice? Que las personas jurídicas no pueden cometer delitos. Luego en la Edad Media habían los posglosadores que decían que sí a la punición de las personas jurídicas, el derecho canónico que decía que no, y todo esto lo pueden revisar a más profundidad en su libro de Sergio Salmao, titulado A responsabilidad penal de las personas jurídicas. Muy bien. Algo que podemos destacar es que en la época ya de transición entre la media y la moderna, podemos encontrar en 1670, disculpen, eh, el Código de Instrucción Criminal en Francia, que en su título 21 denominado Sobre las formas de proceso a las comunidades, villas, asociaciones y compañías, en su artículo 1 versaba lo siguiente: el proceso se dirigirá a las comunidades, a las villas, aldeas, asociaciones y compañías que hayan cometido algún acto de rebelión, que en este punto individualiza un delito, dice violencia o cualquier otro crimen. En la última frase, o cualquier otro crimen, deja de manera abierta a que la atribución de la comisión de cualquier delito será factible a las personas jurídicas, en este caso en su modalidad de asociación y compañías. Ya después es sabido que en la Revolución Francesa vuelve a primar lo que es la propiedad, vuelve a primar lo que es la igualdad, la libertad, y también con ello vuelve a primar lo que es el principio societas del inquere non potest, que era a favor de las personas jurídicas que no podían delinquir porque no eran más que una simple representación de la persona natural y que solamente era un instrumento para el tráfico económico. Después de todo ello, podemos hacer un requiem por el principio societas del inquere non potest, porque después de lo ya contado, también se dan tres grandes hitos en estos últimos tiempos en cuanto a la discusión si es que ya se debe abolir el principio societas del inquere non potest o si aún debe seguir. Es así que en el siglo XVIII, donde que las personas jurídicas alcanzaron una gran relevancia en el tráfico jurídico patrimonial, Savigny decía la, que la persona jurídica era solamente una ficción en cuanto al sujeto individual nada más,
Por dentro encontrábamos a Hirke, quien consideraba que la persona jurídica era un organismo que podía participar perfectamente en la vida social. Ambos son civilistas. Sin embargo, vamos a encontrar a Werner y a Binding que se acoplaban a lo que decía Savigny, y partiendo de ello decían que no, las personas jurídicas no podían delinquir por el mismo hecho de ser una ficción y no podían tener ninguna otra capacidad. En cambio, von Lis, Haftai y Masta van a decir que no, las personas jurídicas sí pueden delinquir. ¿Por qué? Porque ellos partían de la concepción de Hirke. ¿Qué decía Hirke? Que sí, estas personas jurídicas pueden participar en el tráfico social individualmente, y por ende sí podían. Sin embargo, como sabemos por nuestras clases del pensamiento jurídico, Savigny prevaleció en esta época, y por ende Werner y Binding también con la posición de que las personas jurídicas no pueden delinquir. Pues en esta época volvió a triunfar el principio societas delinquere non potest, es decir, las personas jurídicas no pueden delinquir. El segundo momento se va a dar en cuanto a la ocupación después de la Segunda Guerra Mundial. Bien es sabido que al terminar la Segunda Guerra Mundial, Alemania queda ocupada por un lado por lo que son los aliados y por otro lado lo que es la URSS. Entonces, al ser aplicado el derecho angloamericano en lo que es Alemania, se van a llegar ciertos casos a la punición de personas jurídicas tras la costumbre legislativa, la costumbre de los tribunales en lo que es el sistema angloamericano, trayendo esto una cierta de incertidumbre en lo que es el sistema continental, más que todo en Alemania, donde que en 1953 se realiza el Congreso Alemán de Juristas, donde que se discutió justamente lo que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, si es que se pueden dar o si es que no se puede dar. Aquí se debatía en ese entonces sobre la acción finalista o la acción causalista. Sin embargo, bajo consenso, ambas escuelas llegaron a la conclusión que la persona jurídica no puede delinquir. ¿Por qué? Porque no tiene acción. Ya sea causalista, ya sea finalista, la persona jurídica no tendría acción, por ende tampoco no tendría responsabilidad penal. Entonces se habla también aquí por segunda vez que se impone el principio societas delinquere non potest. En el tercer punto, ya en la etapa de la comunidad europea o la Unión Europea, en 1988 se firma un tratado donde que todos los firmantes deben regular la responsabilidad jurídica, la responsabilidad penal de las personas jurídicas en su ordenamiento jurídico interno. Es así que ya aquí no hay un debate académico, sino solamente es un imperativo legislativo que los demás países que conforman la Unión Europea tienen que cumplir. Es así que, bueno, Percy García Cabero en su libro Derecho Penal Económico nos cuenta o nos da la traducción que en lo que sería la exposición de motivos del Código Penal, donde que dice, no es finalmente la dogmática, sino la voluntad del legislador de regular convenientemente esta situación problemática, la que decide si esta regulación resulta permitida, haciendo referencia a lo que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es así que ya desde este entonces podemos decir que hay un giro del societas delinquere non potest hacia el societas delinquere potest, es decir, que ahora sí la persona jurídica puede delinquir. A raíz de esto se han dado varias teorías o varios modelos de imputar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En esta ocasión solamente vamos a revisar dos grandes modelos que se han dado y que se siguen dando y se sigue debatiendo hoy en día. El primero es la responsabilidad vicarial o la responsabilidad derivada. Aquí vamos a hablar sobre cómo es que la responsabilidad de la persona natural, tanto su actus reus y su mens rea, se deriva ¿hacia quién? Hacia la persona jurídica. Esto se puede encontrar de manera excelente en lo que es el famoso caso de 1909, New York Central versus Hudson River Company,
Y bueno, pues ahí lo pueden ubicar, que esto también va a conllevar la modificación del Código Penal Modelo de Estados Federados de Norteamérica en 1962. Como les iba diciendo, este tipo de modelo lo que hace es derivar tanto el injusto penal y la culpabilidad de la persona individual hacia la persona jurídica, basándose en una teoría civilista que es el superior que responde. En inglés sería responded superior, que es decir que el superior a dicha persona tiene que responder por el hecho delictivo, en este caso es la empresa. Pero para poder nosotros dar la imputación de un hecho ilícito cometida por una persona individual hacia la persona jurídica, tiene que existir dos grandes fases. La primera fase es la actuación en el marco y naturaleza del empleo. Aquí hace referencia con lo que es la actuación en marco del empleo. Pues que dicho agente referido que comete el delito debe actuar bajo los ámbitos o bajo el ámbito autorizado que le da la corporación o que le da la empresa. Es decir, que el delito cometido por la persona natural debe estar en el ámbito, en el radio de lo permitido a su cargo que tenga dentro de la persona jurídica. Bien, aquí lo que también se va a debatir es si es que, por ejemplo, a qué jerarquía dentro de dicha persona jurídica debe ocupar la persona que está cometiendo el delito. No es lo mismo que cometa el delito un gerente general a que cometa el delito alguna persona que realiza los servicios de limpieza de dicha empresa o el servicio de seguridad. Por ello, Martín Adán Nieto dice que no importa, que él se apega a un modelo de responsabilidad más extensa, es decir, que desde lo más hasta lo menos dentro de la jerarquía empresarial pueden cometer el delito siempre y cuando sea en los ámbitos o en los roles de su empleo. El segundo punto es la intención de beneficiar a la empresa. Aquí hace referencia a ello, pues que el sujeto individual o la persona individual que comete el delito debe cometer dicha infracción jurídica, con relevancia penal, en cuanto quiera beneficiar a la persona jurídica, ya sea indirecta o directamente. Aquí lo que se va a hacer un poco de debate es qué es lo que se entiende por beneficio. Puede ser solamente beneficio económico, puede ser también beneficios como en cuanto a ventajas competitivas en el mercado, o también puede ser otro tipo de beneficios sin carácter económico. No hay una delimitación, pero creo que lo usual sería que dicho beneficio sea de carácter económico hacia la persona jurídica. Bien, lo que es la autorregulación regulada o la responsabilidad por el propio hecho es un modelo que nace teniendo como base a dos tipos de regulación primeramente, lo que es el modelo comando y control y del otro lo que es el modelo de regulación. El primer modelo denominado comando y control, según Percy García Cabero, es dicha forma que el Estado va a intervenir en cuanto a la protección y a la evitación de focos de peligro dentro de la persona jurídica como ente estatal. Y la autorregulación hace referencia a que el Estado le va a dar libertad hacia la persona jurídica para que éste pueda gestionar y agenciar lo que son los focos de peligro dentro de la persona jurídica. Sin embargo, ambos, al ser inaplicables, uno porque el Estado en el primer modelo, que es comando y control, no tendría todos los mecanismos o todo lo que es la cuestión logística para poder intervenir a todas las personas jurídicas y estar al tanto de lo que cometan o no cometan. Y en el otro, en caso de la autorregulación, al dar el Estado la libertad hacia la persona jurídica, estaríamos dejando en un estado de libertinaje hacia las personas jurídicas. Es por ello que nace el modelo de la autorregulación
regulada, es decir, que en un primer instante el Estado le va a dar libertades a la persona jurídica para que se pueda organizar y pueda controlar los focos de peligro dentro de su esfera, sin embargo, siguiendo ciertos cánones que va a dar la persona jurídica. Es así que Gómez Jara Díez, al hablar sobre la autorresponsabilidad de las personas jurídicas, o la autorresponsabilidad o el modelo operativo, como él lo denomina, va a dar ciertos elementos que se tienen que dar. El primer elemento que tiene que concurrir es la relación entre el Estado, sociedad, derecho y las organizaciones empresariales en la sociedad moderna. A esto hace referencia pues que el Estado está perdiendo ya o ha perdido ya lo que es el monopolio de la gestión de protección de los bienes jurídicos y la distribución de los focos de riesgo. Es por ende que la empresa va a tener un papel primordial aquí, donde que como buen ciudadano corporativo tiene que impulsar el good management o la buena administración de dicha persona jurídica o dicha empresa. ¿Para qué? Para poder controlar esos focos de peligro y así evitar la comisión de delitos dentro de dicha persona jurídica. El segundo punto es la sociedad policéntrica, que hace referencia a lo que es en sí la sociedad de las urbes hoy en día que tenemos, donde que se dan las conglomeraciones y donde que también se va a dar el flujo económico más globalizada que hoy tenemos. El tercero es el Estado supervisor, como dijimos, al ser el Estado ya una entidad que ha perdido el monopolio de la protección de bienes jurídicos, lo que hace es delegar la protección de dichos bienes jurídicos y focos de peligro a los entes involucrados, en este caso las personas jurídicas. Sin embargo, el Estado va a ser dicho ente que va a encargar de supervisar que todo lo que realiza la persona jurídica esté dentro de lo marco de lo legal. El cuarto elemento es el derecho reflexivo. Pues a qué hace referencia con este elemento, que el derecho, al ser cambiante, ¿no?, nuestra sociedad y también los nuevos riesgos que tiene que afrontar, el derecho penal de las empresas, como digámoslo así, va a tener que sufrir cambios o flexibilizarse en cuanto a principios, en cuanto a conceptos. Por ejemplo, el principio de culpabilidad, que ya nos habla del principio de culpabilidad dentro de las personas jurídicas. No se va a hablar ya del principio de legalidad, porque usualmente en este tipo de regulaciones se va a abusar bastantes lo que son las normas penales en blanco, por ejemplo, y entre otras cosas más. Igual no vamos a tener lo que es la acción tal como lo conocemos en la teoría del delito liberal, pues no. Y luego, también Gómez Jara Díez nos va a dar lo que es 3 modelos de autorregulación, o por lo menos de ahí se parten a 3 modelos. El primer modelo es la cesión a la empresa de la soberanía del castigo a sus empleados. La segunda, la cesión a una entidad privada de la soberanía del castigo a la empresa. Y la tercera, la cesión a la empresa de un ámbito de autorregulación a cambio de responsabilidad por las consecuencias de la omisión de las directivas, ¿no? Es decir, por la comisión de los delitos. Bueno, la que más usada o la más fundamentada es el tercer punto, donde que el Estado le va a ceder el ámbito de autorregulación a la persona jurídica. Sin embargo, si infringe dicha responsabilidad de organizarse, va a ser sancionada. Bien, aquí van a ser un concepto también acuñado por lo que es Gómez Jara Díez, que es el ciudadano corporativo, haciendo referencia en un doble concepto. En la vertiente formal se entiende que el ciudadano corporativo, que es aquel fiel al derecho y que tiene el deber de institucionalizar una cultura empresarial de fidelidad al derecho dentro de la persona jurídica. Y el segundo concepto en el ámbito material, vamos a hablar que es el concepto del ciudadano que participa en los asuntos públicos, haciéndole así una persona corporativa que va a tener participación en lo que es la sociedad. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que fundamenta la responsabilidad de las personas jurídicas en este modelo? Pues es la desorganización. Es decir, que mientras se desorganice una persona jurídica, va a fundamentar su injusto.
Aquí, por ejemplo, se habla de lo que es el tipo subjetivo en este caso, es el conocimiento individual y el conocimiento organizativo de dicha desorganización. El fin de la pena en estos casos, vamos a poder hablar que es usualmente, ¿no? El restablecimiento de la norma defraudada, como lo van realizando. Ya en cuanto a su culpabilidad, le hemos dicho, ¿no?, que es la facultad de organización que se le da y por ende que mientras no se desorganice fundamenta lo que es su culpabilidad. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, a Heine, a Lampe, a Buchoque, al mismo Gómez Jaradíez, que hablan sobre la capacidad de organizarse de la empresa. En cuanto al análisis de la ley 3424, y junto a la modificatoria del decreto legislativo 1352 en lo que es nuestra legislación peruana, se habla en el título de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Pero realmente no es así, ya que, como ven, se regulan delitos penales para las personas jurídicas, delitos de relevancia penal, digámoslo así. Se les regula que el proceso va a ser en un foro donde que va a estar dirigida por un fiscal y por un juez, que también es el ámbito penal. Por ende decimos que el título solamente es el título o solamente está en el papel, pues fácticamente la responsabilidad de las personas públicas es penal en el Perú. Por ende muchos autores dicen que solamente es un fraude de etiquetas, un cambio de título nada más, pero que en la realidad se da tanto. En cuanto a qué modelos adopta, a mi opinión, en la ley 3424 y en su modificatoria, se adopta lo que es la responsabilidad mixta. ¿Por qué? Porque si revisan la ley 3424, en el artículo 3 se habla sobre el actuar de una persona dentro de la empresa, favorecer directo o indirectamente hacia la persona jurídica. Y en el otro caso, en el artículo 4, se habla sobre la independencia de la culpabilidad de la persona jurídica hacia la persona individual, ¿no? O sea, que no tiene relevancia si la persona natural sea sentenciada culpable o no culpable, para que la persona jurídica también sea sentenciada. O sea, que son independientes los procesos. No hay ninguna relevancia en lo que pueda suceder en uno y en el otro. Eso sería en sí lo que son los modelos de la responsabilidad, de la imputación de la responsabilidad de las personas jurídicas, y también haciendo un breve análisis de lo que es la ley 3424, eso podremos encontrar que es un modelo mixto. Ya cabría para otros videos o para otro conversatorio en lo que es el artículo 17, lo que es el compliance, el GEPLAI, lo que son otras formas de organizarse dentro de la persona jurídica para poder fundamentar lo que es su culpabilidad, ¿no? Eso ha sido todo por mi parte. Espero que haya servido y que sea de ayuda también para los que nos puedan escuchar. En todo caso, les invito también a revisar los materiales mencionados y bueno, que tengan